contento de verlos nuevamente. Cuando vengo a la casa del Señor, bueno, le decimos la casa del Señor, es donde nos reunimos y donde venimos ministrados por la presencia de Dios. Porque dice en la Escritura que el mundo es el estrado de sus pies. Entonces, una casa del Señor, la casa tendría que ser demasiado grande. Pero su presencia habita aquí, en nosotros, en su pueblo, y aquí venimos a recibir de Él. Amén. Como todos sabemos, el Señor ha puesto en nuestros corazones el querer estudiar Apocalipsis, un libro que a uno le da miedo estudiarlo, mas sin embargo la palabra del Señor nos enseña que Él quiere que lo estudiemos, porque Él dice, y lo vamos a leer nuevamente, el capítulo 1 y versículos del 1 al 3, y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces Él lo está escribiendo para que nosotros lo sepamos, para que nosotros lo estudiemos. No tenemos por qué tener, todos los cristianos no tenemos que tener miedo de lo que va a suceder. Él quiere que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder. Amén, gloria a Dios. Pero es cierto que es un libro que a los nuevos no lo van a entender, porque a mí me sucedió que cuando yo empecé en los caminos del Señor, no lo sé por qué, el primer libro que quería leer era Apocalipsis, y cuando yo escuchaba que había muchas cosas que les daba miedo, que no entendían, y decía lo que escuchaba, que era difícil y uno no entendía. Y llegaba solo hasta donde decía que el Señor Jesucristo caminaba en medio de estos candeleros y que Él tenía estrellas en las manos, etcétera, etcétera. Y ya no seguí estudiando, pero ahora vemos que el Señor, Él mismo nos lo revela a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Entonces no tenemos por qué tener miedo de estudiar el libro de Apocalipsis. Amén. Como les digo y les repito, al principio los nuevos es normal que no lo van a entender, pero es necesario estudiar la Biblia tanto y estudiar otros libros que están en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Daniel, que habla muchas cosas de Apocalipsis. Ezequiel habla de unas figuras, de unas bestias, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros es necesario que sepamos todas estas cosas para poder entender. Y también, incluso, lo que es hermenéutica, es un libro muy maravilloso que ayuda a entender cierta tipología, porque ahí van a salir números simbólicos, colores, dragones, etcétera, etcétera. Hay mucha simbología en la cual es necesario que la sepamos interpretar. Por ejemplo, el dragón viene... ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, llamado Satanás. La misma palabra lo revela quién es. Y así sucesivamente habla de bestias, de animales, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos, ya estudiamos lo que es el primer capítulo, hoy vamos a entrar al segundo capítulo. Amén. Vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, pero sin antes leer el 1:11. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Desde aquí ya empezamos con 7 iglesias, pero también el 7, como les decía al principio, es un número simbólico, que significa la plenitud o la perfección. Es el número de Dios, que se le viene atribuido a Dios, que es el número de la perfección, y habla de los 7 espíritus, aunque si no son 7 espíritus, es el número de la perfección. El Espíritu Santo es el perfecto Espíritu de Dios. Y quisiera que ustedes también tuvieran el conocimiento dónde estaban estas iglesias,
Yo le voy a pedir a hermano Luis que lo pase allá en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. No sé si los que lo siguen a través de Facebook lo van a poder ver, pero vamos a tratar la manera de que sí. No es que no habían más iglesias, porque si nos damos cuenta, ahí no menciona Corinto, no menciona tantas iglesias que habían, pero no vienen mencionadas, solo a un grupo de iglesias viene mandado este mensaje. Al principio, esto era en Asia Menor, como ustedes lo ven ahí, era una calle, la estrada principal que usaban los romanos, construida por ellos, en la cual viajaba, por decir así, la posta le llaman aquí, ¿no? El correo sería en español. Y empieza en Éfesos, así como está ahí, Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora ustedes ya tienen una idea más o menos dónde estaba. Y el apóstol Juan, que fue el que escribió la carta, estaba en la isla de Patmos, ustedes lo ven, estaba enfrente de Éfesos. Amén. Ahora, porque siempre leemos y estudiamos, pero tal vez no tenemos clara la imagen de dónde es. Ahora usted ya tiene una imagen ahí, si quiere, le piden la figura ahí al hermano Luis, que se la mande como quiera. Así tiene una idea usted para estudiar un poquito la Biblia, ¿ok? Y vemos aquí al Señor Jesús glorificado. Cuando hizo la oración en San Juan 17, le dijo al Padre: glorifícame con la gloria que tenía al principio contigo. Gloria a Dios. Ya no le aparece a Juan, al apóstol Juan, como un ser humano, como nosotros, sino que dice la palabra del Señor, y lo podemos leer en el capítulo 1, ya lo estudiamos, que dice el apóstol Juan que cuando lo vio, dice que cayó como muerto. Y el Señor Jesús le puso las manos y él recobró fuerzas, porque si no, como dice su palabra, ¿quién podrá estar de pie delante de él en el día de su venida? Como Dios Todopoderoso ya no vendrá como un corderito, sino que vendrá como el Dios Todopoderoso. Y vemos aquí algo maravilloso. Él manda 7 cartas, 7 mensajes, y a cada una de ellas no se le presenta de una sola manera, sino que a cada una de ellas se le presenta de una manera diferente. Vamos a ir viendo poco a poco para que el mensaje quede claro y podamos entender. Amén. Escuchen bien, a la iglesia de Éfeso dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfesos. Ya les expliqué qué significa ángel. ¿Qué significa? El mensajero de Dios. Y al pastor le llama ángel. Y también le dice que es, él tiene las 7. Dice, el 1.20 dice, ahí está la revelación de Dios, ahí usted podrá ver y entender qué significa. Dice el 1.20, dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los de las 7 iglesias, o sea, los pastores, los que llevan el mensaje de Dios. ¿Y dónde están? En la mano ¿de quién? Dios. Del Señor Jesús. Están los mensajeros del Señor y Él les llama ángeles, les llama estrellas. Ahí usted puede entender de qué se refería. Y dice a los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué es lo que hace un candelero? ¿Se recuerda la menorá? La menorá era aquel candelero que está una hasta el centro y tiene 3 ramas a los lados y una al centro. Tiene 7 puntas
Y eso representa, de eso produce luz. Y sabemos que la luz es su palabra. Y Él también es luz. O sea, la iglesia es la que refleja la luz del Señor al mundo. Y ese es el ángel que lleva el mensaje a la iglesia. Y la iglesia al mundo. ¿Amén? Para que ahora se nos vaya haciendo más claro y nosotros podamos entender el mensaje del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él se presenta aquí como el que tiene el control absoluto. Vemos al Señor Jesús aquí como un Dios todopoderoso, lo que es. Ya no como un simple cordero, como les decía al principio. Al principio vino como un cordero, lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, le dieron hasta golpes, lo asesinaron en la cruz de Calvario. Pero ya no vendrá así. Ya no vendrá así. Escuche bien, el mensaje de Esmirna dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Se presenta de una manera y a la otra iglesia se le presenta de otra. A Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Sabemos todos qué significa la palabra aguda. Al principio, como les digo, no entendía eso cuando empecé y creía que era una espada, pero sin embargo dice Hebreos 4:12 que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma. ¿Y qué más dice? Y discierne hasta los pensamientos. Qué lindo y maravilloso. El Señor Jesucristo, Él discierne los pensamientos. No crean que se le va a ocultar algún pensamiento suyo a nuestro Rey de Reyes y Señor del Señor. Él es el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor del Señor. A Tiatira dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí vemos al Señor Dios Todopoderoso, Hijo del Dios viviente. Muchos quieren negar eso, a Él aquí lo afirma y dice que es el Hijo de Dios. Aleluya. Dice a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas, dice esto. Ahí vemos que otra vez se vuelve y dice que no es la misma presentación que hace al principio. Cada una de las iglesias se le presentó diferente manera, pero Él es el mismo de ayer y siempre. Él dice, Él no cambia. Cambiará, digamos, físicamente, mas en pensamiento y actitud Él no cambia. Aleluya. Y dice el 3:7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Podemos ver aquí a nuestro Señor Jesucristo tomando el control de todo, absolutamente de todo. Aleluya. El 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muchos dicen que Él es el principio de la creación y que Él fue creado. No es así, la palabra de Dios dice que Él estaba con Él cuando Él creaba, cuando el Padre creaba. Y si usted quiere saberlo, está en Proverbios 8. Solo vamos a dar una pequeña leída para que miremos quién es Él. Proverbios 8, 20. Dice 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo
antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Si usted lee todo ahí, el resto le dice bien explicadito, se lo dice que él estaba desde antes de todo, eternamente estuvo con él y eternamente está con él. Amén. Entonces, no es que él sea el principio de la creación como cosa creada, mas sin embargo dice Colosenses 2:9, dice que en él habita la plenitud de la deidad. Deidad significa ser supremo que se subsiste por sí mismo. Él tiene vida por sí mismo y no depende de nadie. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aleluya. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos entender lo que el Señor está diciendo. Amén. Ahora, si regresamos, dice, y otra cosa que no debemos dejar de notar, y a cada una de las iglesias le dice algo. Bueno, le dice todo, se le presenta de diferentes formas, pero hay algo que tienen en común todo, y eso incluso va hasta para nosotros. Y dice en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted en cada final del mensaje dice, el que tiene oídos, oiga. Y yo le pregunto a usted, ¿tiene oído usted? Amén. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, a usted. Pero no solo lo escuche, porque por eso es que estamos estudiándolo bien para poder entender bien. ¿Ok? Cuando usted le dice a su hijo, no hagas eso, y su hijo lo dice, ¿qué cosa le dice uno? Porque no me escuchaste, te va a ir mal. O sea, no lo metió en práctica. Él dice, el que tiene oído, oiga. O sea, usted escuche, practique lo que él le está diciendo. Ponga atención a lo que él dice. Gloria a Jesús. Aleluya. Ponga atención a lo que él dice. Si le dice, no haga esto, no lo haga. Si él dice, haz esto, hágalo. Por eso él lo está advirtiendo. El que tiene oído, oiga. ¿Usted quiere escucharle al Señor? ¿Quiere obedecer su palabra? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Dios Todopoderoso, el que camina en medio del candelero, en medio de su iglesia, dice esto. Yo conozco tus obras. No crea que usted va a engañar a nadie. Dice Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podrán engañar a hombres, podrán engañarse ustedes mismos, pero a Dios no lo engañan. A Dios no lo engañamos. Me meto yo también. Gloria a Dios, aleluya. Si una cosa yo siempre le digo al Señor, Señor, tu palabra dice en Salmo 19:12, líbrame de mis errores que me son ocultos. Porque una de las cosas más terribles es ser engreído, orgulloso, que no escucha. Y yo le digo, líbrame de eso, Señor. A veces cometemos errores, pero que el Señor nos ayude. Debemos ser humildes. Amén. Gloria a Dios. Debemos ser humildes. Aquí el importante es el Señor, Aleluya. Dios Aleluya. Todopoderoso, el Redentor de cada uno de nosotros, el que pagó por nosotros, el que nos limpió con su sangre. Amén. Ese es el importante. Amén, amén, amén. El Gloria a Dios, importante aleluya. de la iglesia que está en todo el mundo. Gloria a Dios. Porque no somos un solo grupito, sino hay un gran grupo en todo el mundo. Y que Dios los bendiga, los cuide y los proteja siempre. Amén. Hay que mantenerlos siempre fieles, firmes, obedeciendo a su Palabra. Gloria a Dios. amén. Amén. Y dice el 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia
y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso sobresalía en gran manera porque era una iglesia muy cuidadosa, y el Señor aquí incluso lo está elogiando, se dice en español, ¿no? Elogiando, o sea, le está felicitando porque ellos eran muy cuidadosos con respecto a las cosas del Señor. Pero hay cosas que debemos ser muy cuidadosos sin duda alguna. Y vemos aquí, el fundador de esa iglesia es el apóstol Pablo. Seguramente, sin duda alguna, Dios así lo quiso. Gloria a Jesús. La palabra del Señor narra en Hechos 19, 1 en delante, dice que el apóstol Pablo encontró unos discípulos que habían sido bautizados. Era un grupito de 12 personas. Si usted quiere estar seguro, vamos a Hechos 19. Hechos 19 dice esto. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. La palabra del Señor incluso nos revela hasta cuándo fue, creada esta iglesia en Éfeso. Y podemos seguir que ahí, podemos ver que ahí en Éfeso fue creciendo esta iglesia, y fueron instruidos por Pablo. Pablo duró aproximadamente 3 años con ellos ahí, y dice que ellos probaban a los apóstoles, porque muchos falsos venían diciendo que eran apóstoles y no lo eran. Por eso es necesario que también nosotros probemos los espíritus, como hemos estado estudiando, por nuestro bien común de la iglesia. Pero siempre debemos tener mucho cuidado. Amén. Éfeso era una ciudad muy grande. Se cree que la iglesia de Éfeso en ese entonces tuvo aproximadamente una membresía de 500,000 de personas. ¿Se puede imaginar usted una congregación tan grande? Era un centro donde había muchos negocios, porque era un puerto muy... ya lo quitó el hermano, bueno, no importa eso. Donde había mucha influencia de personas. Y en ese lugar también había influencias, donde había un templo a la diosa Diana. Incluso ahí mismo en Éfeso, si usted sigue leyendo el Hechos 19, se va a dar cuenta que incluso los de ahí de Éfeso decían que Diana era la reina y que era la que gobernaba en Éfeso. Y el apóstol Pablo llegó ahí, a ese lugar muy idólatra, donde habían muchas prostitutas, y gobernaba eso. El Señor hizo una gran obra en ese lugar. Y ahora aquí le está hablando después de un determinado tiempo. Podemos ver cuando el apóstol Pablo los había encontrado, ya habían pasado aproximadamente 25 años desde que ya había muerto el apóstol Juan el Bautista, perdón.
Y ahí fue donde empezó la iglesia. Y ahora vemos aquí al Señor hablándoles y diciéndoles: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eran personas, hermano, que trabajaban. Yo me imagino que levantaban misioneros. Yo pienso que ellos preparaban gente y enviaban a todos esos lugares a predicar el evangelio, porque el Señor es eso lo que quiere. No que estemos sentados, sino que prediquemos las buenas nuevas. Amén. Se ve que eran muy trabajadores y dice: yo conozco. Él reconoce, el Señor Jesús reconoce el trabajo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Se hacían notar incluso hasta por su paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Verdaderamente, hermanos, cuando uno conoce al Señor, cuando el Señor obra en uno, y cuando uno, por motivos de trabajo, etcétera, etcétera, entra en lugares donde hay solo inconversos, donde hay personas solo malvadas, y empiezan a hablar sus cosas, uno dice: verdaderamente, solo Dios puede soportar, porque uno se incomoda de escuchar tanta suciedad que sale de la boca del ser humano. Se incomoda, es una cosa fea. Uno dice: pero ¿qué estoy haciendo aquí? A veces uno quisiera que el Señor se lo llevara de una vez ya, para no estar sufriendo en medio de que la maldad está creciendo tanto. Dice Mateo 24:12: por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo podemos ver hoy, día con día. Aleluya. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sabemos que la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí, escuche bien: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Yo he escuchado mucho un mensaje donde hablan de que has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera. Y empiezan a hablar, se les viene a decir, me imagino que les empieza a palpitar el corazón cuando dicen: mi primer amor. Y usted rápido se acuerda de su primer amor, ¿va? Su primer novio, su primera novia, etcétera, etcétera. Pero en realidad no está diciendo eso. Que dice que Él es el primero y el último. Y algo que sorprende, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Nosotros tenemos que poner en primer lugar a nuestro Señor. Muchas personas, cuando empezamos en los caminos del Señor, ponemos en primer lugar al Señor. Pero conforme va pasando el tiempo, venimos a la iglesia, somos uno de los primeros, nos sentamos en las primeras sillas, siempre respondemos las cosas, siempre a Dios por primer lugar. Pero poco a poco eso va disminuyendo. Ya después ya no lo ponen en primer lugar. No, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo que trabajar. Ya pusieron en primer lugar el trabajo y no a Dios. El mensaje es: primero Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que lo tenía, al principio lo tenía en primer lugar. Gloria a Dios. Al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al que nos dio vida, el que lo salvó y lo limpió, estaba en primer lugar. Pero ¿qué está pasando hoy, iglesia?
Estamos poniendo en primer lugar otras cosas, menos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A mí me duele el corazón cuando veo personas incluso predicar de la palabra de Dios. Dice que predica, hablan de un versículo y después hablan solo de la persona que está hablando y no de nuestro Salvador. Hemos sacado al Señor Jesús de los púlpitos y hemos plantado hombres y mujeres delante y que no le dan honra a nuestro Señor. Gloria a Dios. Si Él es Dios, ¿dónde está la honra? Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Si Él es nuestro Padre, ¿por qué no lo honramos? Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esto no se trata de nosotros, es de Él. Amén. Él es el primero, Él es el último. Fuera de Él, yo no quiero nada. Gloria a Dios. Yo no quiero nada. No me vengan a agradar con nada. Yo a Él lo quiero. Yo a Él es el que amo. Gracias. No debemos sacar al Señor del primer lugar. Él debe ocupar ese primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro caminar, en nuestros trabajos, en el bus, donde quiera que vayamos. Debe ser el primer lugar para mi Señor. Amén. Si usted lo pone en primer lugar, Él lo va a poner en alto. Pero si usted no lo pone en primer lugar, olvídese. Cae. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Qué triste caer de un lugar privilegiado donde estaba por no poner a su amado Jesús, que no le importó que éramos grandes pecadores y dio su vida en la cruz del Calvario. Aleluya. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia no le pertenece a nadie, sino a nuestro Señor Jesucristo. Él la compró con precio de sangre. Todo pastor, todo líder que se crea que es su iglesia, olvídese de eso. La iglesia es de mi Rey, Gloria a Dios. de nuestro Aleluya. Señor Jesucristo. Así es. Y si Él nos puso aquí es para que se la cuidemos. Pero eso va para ustedes también. Para que usted cuide la iglesia. Para que usted no muerda a los hermanos, ni los golpee, sino para que los sane, Gloria a los Dios. cuide. Aleluya. Amén. Así es. Aleluya, aleluya. Dice, Él tiene el conocimiento de nuestro arduo trabajo. Deje de estar diciendo, yo hice esto, yo hice lo otro. No, que sea Él que lo diga. En mi trabajo me dicen, tú eres bueno para trabajar. Yo no les digo que yo soy bueno para trabajar, yo les digo, mi trabajo debe hablar y tú eres que debes juzgar si lo hago bien o no. Es Dios que debe decir si verdaderamente somos sus hijos y estamos haciendo bien el trabajo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y dice el 6, pero tienes
que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y quisiera que escribieran, a los que trajeron, papel y lápiz, como siempre los aconsejo, que traigamos papel y lápiz. La palabra nicolaitas tiene dos raíces, son dos palabras griegas. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros. Y laos, que significa pueblo o gente común. Y esta raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. O sea que se sentían superior a otras personas, y ellos sujuzgaban la iglesia aprovechándose de la iglesia. Y el Señor no quiere eso. Siempre le hemos enseñado que nosotros valemos la misma sangre de Jesucristo. Ninguno se sienta superior a otro, porque Dios lo usa de una manera especial. Nunca haga eso, porque el que lo hace es Él. Hay algo que siempre me sorprende cuando el Señor Jesús dice que un día se aparecerán todos delante de Él, los apareceremos todos delante de Él. Y aparece un grupo ahí, a los de la izquierda y los de la derecha, dos grupos. Y uno le dice, pero apartados de mí yo no los conozco. Pero ellos le dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, profetizamos, comimos. Mas sin embargo le dice, yo no los conozco. El hecho que haga obras de milagros, profecía, etcétera, etcétera, no quiere decir que usted es superior a nadie, ni le garantice que usted tiene un lugar especial allá, porque Dios lo usó más. Absolutamente no. Podemos ver que hay dos cartas. Vamos a terminar esto y vamos a ir a Éfesos también, a la carta de Éfesos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. Se queda a mitad del camino, olvídese, no voy a comer. Yo quiero que vayamos a Efesios 3. Se ve que este problema era muy conocido. Y vemos al apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta. Ellos tenían dos cartas, según se ve, en Efesios y en Apocalipsis. Y aquí dice Efesios 3, 14. En delante dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? ¿En qué dijo? ¿Qué dijo de dónde había caído que había perdido su primer? Vemos que era muy notorio que ellos no tenían amor. Pero el apóstol Pablo aquí, como buen cristiano, como lo que tiene que hacer usted ve que hay alguien que es desamorado, órele al Señor. Miren lo que está diciendo Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Por el amor, todo lo perdona.
cubre multitud de pecados. Cuando el amor de Jesucristo mora en nosotros y alguien nos ofende y le dice, te pido perdón, él le dice, no te preocupes, te perdono, y si también yo te he ofendido, perdóname. El amor no fingido, el genuino, el que es derivado de los cielos. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No vamos a poder entender la plenitud completa de ese amor maravilloso que mostró nuestro Señor Jesucristo por usted. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por mí y por el mundo entero. No rechacemos ese amor. Que ese amor more en nuestros corazones. Que ese amor sea el motor de nuestro ser. Gloria a Dios. El amor de Jesucristo en nosotros. Y ese dice que lo va a arraigar. Ese amor no va a dejar que nadie lo mueva. Amén. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todavía no hemos alcanzado eso. Busquemos. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En la iglesia no debemos estar peleando, ni mordiéndonos, ni aruñándonos, sino que debemos practicar el amor de Jesucristo. Ciertamente debemos poner en práctica su palabra. Cuando hay que corregir, se corrige. Porque dice su palabra en Hebreos 12, 5 en adelante, dice que Él, al que toma como hijo, lo corrige, y al que ama, azota. Si hay algo en el cual se equivocan y se les viene llamada la atención conforme a la palabra del Señor, no se enoje. Cierto, trae incomodidad, pero es para su bien. Y después viene el fruto. ¿Y sabe qué es lo lindo? Si usted da el fruto, ¿usted se lo va a comer? No. ¿Quién es el que se come el fruto? Los demás. Ah, si usted está lleno de amor, no es que usted va a comer de ese amor, va a aprovechar los demás. Y el amor de ellos lo vamos a aprovechar nosotros. Gloria a Dios. ¿O no es así? Amén. Usted no ve a un árbol comiéndose los frutos, va. Sino que los otros se comen ese fruto. Aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia. ¿nosotros qué somos? Iglesia. La iglesia En del Cristo. Señor Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Jesucristo, de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que alguien ha podido entrar a la iglesia, aquí, siempre he dicho, y eso me llena de gozo y de paz, que sienten algo maravilloso aquí. Gloria a Jesús. Y eso se llama Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo. Bendito Dios. Que no se extrañe
practiquemos el amor de Dios. Pongamos en primer lugar a nuestro Señor. Amén. Así que espero que hayan entendido y vamos a poder seguir estudiando la palabra de Dios después. Amén. Como decimos aquí en la iglesia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie